Me avisan cuando ven que están grabando. Ahí ya, ¿sí? Ah, bueno. Bueno, entonces, vamos a empezar con un ejemplo en donde aparecen, hay algo graficado y hay distintas curvas, ¿no? Bueno, un ejemplo simple, pero que nos va a llevar a lo que quiero. Voy a poner, no puse presentación, pero va a funcionar. Bueno, ahí tenemos, dice y igual a 2x menos 3, con x que pertenece al intervalo 2, 4. Eso que tenemos que está escrito ahí lo podemos mirar como una función escalar, que eran las funciones que habíamos aprendido a hacer en matemática 1. También la puedo mirar como una ecuación donde lo que puedo querer graficar es el conjunto solución. La diferencia entre las dos, ¿cuál es? Si la miro como una función, la voy a poder derivar, le voy a poder calcular límites, voy a poder analizar si es creciente. Veíamos si había una dependencia entre las variables. Por cómo está escrita, evidentemente la variable y depende de la variable x. Y uno quería averiguar qué le pasaba a la variable y cuando x se mueve, ¿no? Generalmente uno decía, bueno, a medida que x aumenta, ¿qué le va pasando al y? ¿Sí? Y ahí aprendimos a ver cuándo era creciente, cuándo era decreciente, si era par, si era impar, calcular a qué ritmo la crecía o no, a qué ritmo se movía, ¿no? La y con respecto a x. Y si la miraba como una ecuación, solamente pensaba en los puntos, los pares x y que son solución. ¿Sí? Son esos dos enfoques que podemos ver. Como función, esto que me están dando acá, esta es la ley de la función, y x perteneciente al 2, 4, este sería el dominio de esa función. ¿Sí? Si pensamos que en una función tendría ley, esa ley que era la y igual a 2x menos 3, y tiene un dominio, que es el intervalo 2, 4. Lo que nos interesa ahora es, más que mirarla como una función, es mirarla como una ecuación. ¿Sí? Y al mirarla como una ecuación, estaríamos pensando en esta ecuación, y esta ecuación tiene dos incógnitas, el x y el y. ¿Cuál sería el conjunto solución de esta ecuación? Y pensaríamos en todos los pares x, y que van a tener que estar en R2, tales que verifican la ecuación. ¿Se acuerdan que en el ingreso deben haber visto esto, no? Que verifican que 2x menos 3 es igual a eso, y además que el x está en el intervalo 2, 4, ¿no? Porque me lo están acotando. Esto lo podíamos mirar como el conjunto solución de esa ecuación con esa condición también, ¿no? Pero también empezamos a hablar de curvas planas el otro día, ¿no? Que lo empezaron a hablar con Nacho. Cuando uno hablaba de curvas planas, las curvas planas eran conjuntos de puntos del plano que verificaban alguna condición. Y la condición, en este caso, sería esta. ¿Sí? Esa es la condición que tienen que verificar los puntos de este conjunto para ser una curva. ¿Sí? ¿Qué pasaba? No toda condición da origen a una curva. Algunas sí y algunas no. Voy a mantener, hay alguien que está entrando. Hola, ¿me van frenando? Si entienden, si esto ya lo dijeron mucho. Entonces acá estamos diciendo, bueno, no todas las condiciones, no cualquier condición da origen a una curva plana. Es más, a nosotros nos van a interesar algunos tipos de condiciones, que ahora después las vamos a repasar. Quiero volver al ejemplito. Nosotros vamos a trabajar con algunas curvas, no con todas. Por eso se simplifica también un poco nuestro trabajo. Pero esta la conocemos bastante también, ¿no? En esta, nosotros qué diríamos, la puedo graficar. La ecuación es una ecuación lineal, sé que la gráfica es una recta, podría tomar puntos. Si uso lo que aprendimos de mirarla como una función, le vemos, o como ecuación explícita, le veíamos cuál era la pendiente y la ordenada al origen, ven que acá se ve. Y como ya sé que es una función lineal y va a tener extremos, también podría fijarme cuánto
¿Cuál es el i que le corresponde? Al x igual a 2, que le corresponde el 1. ¿Cuál es el i que le corresponde? Al x igual a 4. ¿Está bien? Y la graficamos. Listo, ahí graficamos esa curva C. Y esa como ecuación se llama la ecuación cartesiana. ¿Está bien? ¿Por qué se llama ecuación cartesiana? Porque está vinculando, o sea, una ecuación que relaciona las variables que están en el sistema cartesiano. ¿Está bien? X e Y. No aparece ningún parámetro dando vuelta, ¿no? Entonces a esas ecuaciones se las llaman ecuaciones cartesianas. Después había otras clasificaciones, por ejemplo, decíamos en este caso, era la ecuación explícita, porque una de las variables, la y, está despejada. Habíamos hablado de ecuación general, ¿sí? Todo, si eso lo igualamos a 0, digamos, ¿no? O sea, se los escribo por las dudas, me dicen si esto lo conocen o no. O sea, esta ecuación como ecuación se dice que es una ecuación cartesiana. Cartesiana viene de sistema de ejes cartesianos, ¿no? Nada más, estoy usando esas variables. Además, podríamos decir que es explícita, porque está despejada una de las variables. Y también uno puede hablar de esta y decir cuál es la ecuación general de esta recta. Y la general es la que termina escribiendo todo lo que tiene distinto de 0 de un lado y el igualado a 0. ¿Está? Cuando hablábamos de ecuación general es porque la escribíamos de esa forma, por ejemplo, para las rectas. Hay más maneras de escribir las ecuaciones cartesianas, simétricas, o sea, cada curva con nombre, en este caso las rectas, pueden tener diferentes maneras de escribir la ecuación cartesiana. A nosotros nos basta con que sepamos qué es la ecuación cartesiana, digamos, ¿no? Cuando aparece así. Y que a veces esta curva también se puede escribir de manera paramétrica. Podríamos representar a la curva esta con ecuaciones paramétricas. Una de esas formas, por ejemplo, la más fácil de representarla a través de las ecuaciones paramétricas, que era decir cómo puedo obtener los puntos de esta curva, ¿sí?, a través de un parámetro. Fíjense que hasta la más simple es decir, bueno, ¿qué pasa si a x lo llamo t? Y me quedaría 2t menos 3. Esta manera de escribirla, con t que pertenece al intervalo 2, 4, es una ecuación cartesiana. Es una ecuación paramétrica. Y uno empieza a decir, no digo ecuación paramétrica, decimos son las ecuaciones paramétricas de la curva. ¿Por qué ecuaciones paramétricas y no ecuación cartesiana? Re simple, ¿no? Acá vamos a hablar de ecuaciones paramétricas. Paramétricas porque empieza a intervenir un parámetro para poder decir quiénes son los puntos del plano que están en la curva. Para decir quién era el X y quién era el Y de esta curva, usamos otra letra. A esa otra letra es la que se la llama parámetro. ¿Sí? Y ecuaciones, en vez de ecuaciones, porque son dos. Ven que uno lo que termina dando al final es un sistema de ecuaciones. Cuando voy a dibujar, en realidad lo que veo representado acá en el plano sería un par XY. Por ejemplo, podríamos decir, fíjate que si el t vale 2, ¿cuánto vale x? El x vale 2 y el y vale 1. Y lo que marcamos es este punto. No marco el t. ¿Saben? Cuando t vale 3, ¿qué me aparece acá? Si t vale 3, el x vale 3 y el y vale, debería valer 3 también, ¿no? Me apareció otro punto. ¿Saben? Y uno va encontrando los puntos dándole valores a ese parámetro, digamos, ¿no? Esa t. Este se llama parámetro. Yo ahí escribí una. ¿Está? Si nos fijamos, esa también es la ecuación paramétrica de una recta, la podríamos dibujar, y las dos dan origen a la misma curva, en este ejemplito que pusimos acá. ¿Qué quiere decir? Que a una misma curva uno la puede representar de diferentes maneras. La podemos dar a través de su ecuación cartesiana, a través de sus ecuaciones paramétricas, a través de sus ecuaciones vectoriales, o sea, hay diferentes maneras de escribir las ecuaciones de las curvas. ¿Sí?
Y vamos a empezar a investigar ahora qué pasa con las ecuaciones paramétricas. O sea, ¿qué pasaba? Porque al poner, y a lo mejor se acuerdan, ¿no? Que uno dice, mira que para representar a esta ecuación, la ecuación explícita es una sola. Pero acá está escrita la ecuación general. ¿Qué pasa si escribo esto? 2y menos 4x menos 6 en lugar de esta. ¿Será la misma ecuación? ¿Cuándo uno decía que dos ecuaciones son equivalentes? Cuando tienen las mismas soluciones. ¿Y ahí qué me va a pasar? Lo único que hicimos fue multiplicar miembro a miembro los dos. Por 2. O sea que evidentemente el conjunto solución de una y de la otra es la misma. Las dos maneras de escribir a esta curva, escribirla así o escribirla así, son equivalentes. Las dos darían lugar a la misma curva. Acá podríamos haber puesto xy que pertenece a R2, tal que el y menos 2x menos 3 es igual a 0. Podríamos haber escrito xy que pertenecen a R2, tales que 2y menos 4x menos 6 igual a 0, y los tres conjuntos dan origen a la misma curva, ¿saben? O sea, la condición sigue siendo una ecuación, me la están dando de manera cartesiana, lo único que tengo es diferentes formas de escribirla. Lo que sí evidentemente está pasando es que si buscara más de esta que se llama ecuación general, tengo infinitas, porque las voy multiplicando por números, ¿sí? Todas me llevan a la misma curva. La explícita tenía una sola, o sea que como ley de función me aparecía una sola, y vamos a investigar qué pasa con las paramétricas. ¿Saben? Si esa que escribí yo, que es una forma de dar en paramétricas a esta función, ¿será la única o habrá más? ¿Sí? ¿Están hasta ahí? ¿Van entendiendo? ¿Hicieron un ejemplito parecido con una recta o no? No. ¿No? ¿Viene bien? Sí, viene bien, viene bien. Bueno, bárbaro, si no me avisa. Bueno, ahora yo voy a mantener esto y la voy a duplicar. Bueno, entonces, una manera de escribirla es esa. La otra, ven que acá dice C1 y me dan una ecuación paramétrica. En realidad es la misma que les di yo, que yo agregué una más. Pero ¿cómo podemos hacer para darnos cuenta que en realidad esta forma de escribir a la curva en paramétricas de verdad me lleva a lo que está graficado? Y a veces uno conoce la estructura de las ecuaciones paramétricas. Por ejemplo, para las rectas, una de las maneras de escribirlas que desde lo que es la geometría era pensar que para la ecuación de una recta uno podía escribir un punto de paso y un vector paralelo. No sé si algo de eso vieron en algún momento. Me parece que no, ¿no? Porque matemática 1 no entró recta en el plano. Ya después lo vamos a repasar a eso también, si no lo van a hacer en teoría. La cuestión es que uno dice, mira, esto es o son las ecuaciones paramétricas de ese segmento que está ahí. ¿Cómo hago para saber? Y nosotros sabemos graficar cuando tenemos ecuaciones cartesianas, digamos, ¿no? O leyes cartesianas de funciones. Con las otras no nos manejamos tanto. Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar algebraicamente para ver si me queda la que está arriba, digamos, ¿no? Si es esa o no. Porque nosotros esta sí la sabemos graficar enseguida. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a decir que para poder encontrar la cartesiana vamos a eliminar el parámetro. Eliminar el parámetro, ¿por qué? Porque queremos obtener la ecuación cartesiana.
Y muchas veces uno ven que como que abusamos porque decimos la cartesiana. Generalmente se abusa, uno tendríamos que decir una, porque hay varias formas de decirlo, ¿no? Con que tengamos una ya nos sirve para trabajar. ¿Y cómo hago para eliminar el parámetro? Como trabajamos en los sistemitas de ecuaciones, despejando una de las incógnitas que están dando vuelta, porque si nos fijamos en esto como sistema, nos están apareciendo x, y t como incógnitas. Entonces nosotros estamos pensando que este es el parámetro y que x e y son entonces las coordenadas de los puntos del plano que van a ser solución de esa ecuación. Ah, entonces no quiero que me aparezca t, la que nos molesta de alguna manera es t. Entonces, ¿qué hacemos? De una de las dos ecuaciones despejamos t, que acá ya la tenemos despejada, ¿no? Entonces reemplazamos en la otra. En este caso sería re fácil, ¿no? En lugar de poner t, ponemos x y nos queda y igual a menos 2, igual a 2x menos 3, y dice t pertenece al 0,4, pero como t es igual a x, el x pertenece al 2,4. Así que evidentemente acá me quedó ya una ecuación cartesiana y lo que me doy cuenta es que es la misma que antes, ¿no? Así que esta curva está representando, o sea, esta ecuación está representando a la misma curva, que acá esta se llama C1. Y de paso, si se fijan, lo que hice yo antes fue muy simple. Si tenía una cartesiana para escribir una ecuación paramétrica simple, lo que hice fue a la variable x, la llamé t, y entonces dije x igual a t igual a 2t menos 3. Esa es una manera muy sencilla de, dada una curva que tengo cuál es su ley, sus ecuaciones paramétricas, pasarla a C la cartesiana, pasarla a paramétricas. Con otras no va a ser tan fácil, pero ustedes estuvieron viendo lo de la elipse, de la circunferencia. Es como que hay maneras también de hacer esos pasajes y son los que vamos a ir aprendiendo ahora. Bien. Me va a aparecer otra. Bueno, ahí está. Eso no quiero que lo vean todavía. Miremos lo que dice acá como curva 2. La curva 2 estará representando, el conjunto de solución será ese mismo conjunto, será otro. ¿Qué pasará? Y para poder saberlo, lo que vamos a hacer es lo mismo de antes, ¿no? Vamos a pasar a la cartesiana. Así que vamos a eliminar el parámetro. Para eso, queremos obtener la ecuación cartesiana. Entonces, de una de las dos, vamos a despejar el parámetro. Entonces, por ejemplo, de la primera, que decía 2t más 2, despejamos t. ¿Y qué me queda? X menos 2 dividido 2, ¿no? ¿Está bien? Despejamos el parámetro y ahora lo reemplazamos en la otra. Ahí, ¿qué me va a quedar? Igual a 4 por, en lugar de poner t, x menos 2 dividido 2, más 1. ¿Sí? Y ahora la trabajamos. Esto que nos queda, el 2 se puede simplificar, distributiva, 2x menos 4 más 1. Y nos queda ahí igual a 2x menos 3. En realidad sigue siendo, me estoy refiriendo a la misma recta que antes, ¿no? O sea, seguimos estando en el mismo. Ahora, ¿será la misma curva? ¿Qué nos pasará? Acá nos dicen que t varía entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces, tendríamos que analizar si t varía entre 0 y 1, ¿qué le pasa a x? O como en realidad nosotros sabemos que esto es una recta, bastaría con que tratamos de ver cuáles son los extremos. O sea que nos vamos a fijar si t vale 0, cuánto vale el x y cuánto vale y para saber qué punto le corresponde. Y si t vale 1, cuánto vale x y cuánto vale y. ¿Sí? Si t vale 0, el x vale 2, ¿no? Y el y, 1.
Y si t vale 1, el x vale 4. Miren si estoy haciendo las cuentas bien, ¿no? Y el y vale 5. ¿Está bien? ¿Ven lo que hice? Reemplazamos nada más. ¿Sí? Así que cuando t vale 0, el x2 y 1 estamos en este punto, que sería el que está marcado como punto A. Si t vale 1, el x vale 4 y el y vale 5, así que sería el punto B, que es el que está marcado como B. Y si vamos tomando el resto de los valores de t, entre 0 y 1, nos van a ir apareciendo todos los puntos que están en el medio. Entonces, fíjense que C2 es otra manera de dar a ese segmento de manera paramétrica. ¿Sí? Y son dos diferentes. ¿Está? Son dos parametrizaciones diferentes, vamos a decir. La pregunta es, ¿cuántas parametrizaciones distintas tendrá cada curva? ¿Charlaron algo de eso? Creo que infinitas. Claro, infinitas, porque en realidad puedo seguir dando valores diferentes, o sea, escribir de diferente manera a la primera variable y obtenemos la segunda, ¿no? O sea que representaciones paramétricas de una curva hay infinitas. Y todas tienen el mismo conjunto solución. Buenísimo, bárbaro, servía desde la geometría, pero nosotros ahora vamos a empezar a mirar algunas otras cuestiones. Por ejemplo, miren, si nosotros pensamos, las dos están ahí, ¿no? En el punto A hay dos hormiguitas. Casi siempre, no sé por qué, siempre ponemos el ejemplo de la hormiga. Ponemos dos hormigas. Y me dice, fíjate que la hormiga 1 se mueve, según lo que me dice, C1. Y el T es un parámetro, pero el T es el tiempo. Me está diciendo en qué lugar de ese plano está en función del tiempo. ¿Está bien? Entonces uno dice, fíjate que en el punto A está cuando el T vale 2. ¿Está bien? O sea que empezaron la carrera en distintos momentos, digamos, ¿no? Pero ¿cuánto tarda en llegar a B? Si la hormiga se mueve según esta. Uno que diría, acá estaba en el t igual a 4, se va a ir moviendo y llega al punto B en t igual a 4. O sea que ¿cuánto tardó en llegar? Si t eran segundos. ¿Cuánto tarda en ir la hormiga esta desde A hasta B? Según esta curva. Si t es el tiempo. 4 segundos. Tardó en 2 segundos, ¿no? Porque empieza en 2. Claro, sí, sí. ¿Está bien? Sí, pero está bien lo que pensaste. Tarda 2 segundos. Y si hay otra hormiga que se mueve con esta, ¿cuánto tarda en llegar desde el punto A hasta el punto B? Ahí sí es 1 segundo, ¿no? Sí, ahí sí es uno. ¿Sí? Entonces, fíjense que me da el mismo conjunto solución, pero el parámetro me empieza a dar tiene algo que ver, ¿no? Tenía algún significado. Fíjense que me está diciendo, fíjate que en realidad en la segunda la hormiguita recorrería todo el segmento en 1 segundo y con C1 en 2 segundos. O sea que con una el movimiento es más rápido que con el otro. Entonces el parámetro me empieza a dar información sobre la curva. Vamos a poder empezar a decir, mira, todos dan el mismo segmento. Pero si uso un parámetro para representarlo, voy a poder empezar a decir a qué ritmo me estoy moviendo. Y por ahí además, no solo a qué ritmo, sino si voy de A a B o si voy de B a A, que ahora vamos a ver un par de ejemplos más. Entonces, merecía estudiar este tipo de movimientos de alguna manera, y ahí es donde aparecen las funciones vectoriales, que es lo que vamos a decir, pero también aparecen las ecuaciones vectoriales. Esto que vamos a ver dice, bueno,
Pero las paramétricas también surgen de trabajar con vectores. Y vectores sí ustedes habían trabajado. Entonces, volvemos un poquito ahí y después vamos a volver a este ejemplo. Que ahí quisiera que me digan. Acá. Bueno. Teníamos. Habíamos visto ecuaciones cartesianas, ecuaciones paramétricas, que había un montón. Y ahora vamos a ver, a tratar de descubrir esa curva a través de una ecuación vectorial, que era lo que nos faltaba ver. Donde lo que conocemos de alguna manera es la manera de darla en paramétricas. Si quisiéramos describir esta curva que está acá dibujada en ecuaciones en paramétricas, diríamos que tenemos que dar el X y el Y expresados a través de alguna cuenta o alguna fórmula que usa un parámetro. Entonces lo vamos a escribir así. Vamos a decir X, el X lo obtengo con una f de t, o sea, con una función que va a ser una relación de la variable t, o sea, una función escalar con t, y lo mismo la y, diferentes, ¿no? En el ejemplo anterior que nosotros habíamos puesto, por ejemplo, x igual a t, y igual a 2t en menos 3, me parece que era, ¿qué nos estaría pasando? Esta hace el papel de f y esta parte hace el papel de g, ¿sí? Lo estamos generalizando. El t, que era el parámetro, va a tener que estar en algún intervalo, digamos, ¿no? En algún conjunto. Bien. Ay. No sé qué dice. Me voy a quedar acá un ratito. Así, después puedo borrar. Entonces ahí vimos cómo quedaba eso, ¿no? Tenemos, el parámetro ese tenía un significado, era lo que hicimos antes. Y si pensamos en la curva, nosotros habíamos dicho que la curva plana era un conjunto de puntos del plano que verificaban alguna condición. Si quiero escribirlo así, y eso se llama definir a la curva como lugar geométrico, es que tendríamos que poner los puntos que pertenecen a R2, que verifican que el X es f de t, el y es g de t y el t pertenece a la b, digamos, ¿no? No escribirlo de esta manera, sino escribirlo como conjunto. Se acostumbra, cuando uno escribe las paramétricas, usar esta manera, ¿no? No hay problema, se usa y vamos a estar diciendo lo mismo. Cuando tenemos esto, ¿para qué me sirve un poquito? ¿Uno qué pensaría? Pero entonces, si yo quiero pensar en algún punto de la curva, ese punto tenía dos coordenadas, que ahora me aparecían, ¿no? Pero me aparecen las coordenadas X e Y. El A tiene coordenadas, el B tiene coordenadas, y las vamos a conocer a las de la. Pero este X y este Y, ¿cómo lo relaciono con esta curva, con la ecuación, con estas ecuaciones paramétricas? Y hasta sería más fácil pensar, por ejemplo, al punto A, ¿no? El punto A, ¿quién sería el X? Y el X es f calculada en algún valor de t. Y bueno, va a poder ser f en A, o a lo mejor es f en B, digamos, ¿no? Pero va a ser la f en uno de estos dos extremos. Lo mismo me va a pasar con B. Por eso vamos a decir que en realidad el X, ¿quién es? Este X cualquiera, es la f para algún valor de t, y este punto, si está en la curva, será g para ese mismo valor de t. Entonces le podemos poner acá ese valor fijo, digamos, ¿no? Un t0 y un x0. Entonces, este punto lo puedo obtener y aparece acá relacionado el parámetro, ¿no? Hasta podríamos poner un eje aparte y digo, cuando me aparezca este valor de t0, este valor con f y con g me origina este punto. ¿Sí?
Cuando lo miramos así, miramos ese gráfico, podemos empezar a pensar en los vectores posición de los puntos. En vez de mirar solo los puntos que son los extremos de la curva, nosotros podríamos pensar en el vector posición de cada punto. Esto sí lo vieron porque lo vieron en matemática en la 1, ¿no? Cuando veíamos vectores. Y uno diría, tengo cada vector posición. Y el vector posición, por ejemplo, el OP, ¿quién sería? Es un vector que tiene dos componentes. ¿Cuáles serían las componentes? Y el primer componente es f de t y la segunda es g de t. ¿Está bien? El x y el y. ¿Sí? Que corresponderá para este punto P. Si le pusimos así, sería, por ejemplo, un T0, digamos, ¿no? ¿Están? O sea que en vez de pensar en las coordenadas del punto, pensamos en el vector. Pero también esto se podía escribir como la descomposición canónica del vector. Y escribíamos f de t por el versor i más g de t por el versor j. ¿Sí? Entonces, cuando a la condición que van a tener que verificar los puntos para que estén en el conjunto, en lugar de escribir a través de puntos, digamos, y las coordenadas de los puntos, que es lo que me dice esta ecuación paramétrica, la pensamos a través de sus vectores posición, ¿vale? Nos quedaría algo escrito como lo que tenemos acá, ¿sí? El OP terminaría siendo ese vector posición. Y entonces, cuando pienso en la curva, ya no digo solo los pares X y que están en R2, sino que vamos a decir, son aquellos puntos del plano que verifican que el vector OP es F, tiene esa forma. Y vamos a empezar a usar esta notación. El vector OP es un vector que me aparece uno diferente según el valor de t y lo vamos a llamar R. A esa manera de escribir a la curva, cuando la condición la escribimos a través de un vector, es lo que se llama, estamos dando las ecuaciones vectoriales de la curva. ¿Sí? Acá lo van a tener escrito. Ven que lo que yo les conté es lo mismo que tenemos ahí escrito. ¿Está? Y entonces, para después escribir un poco menos, en lugar de poner OP siempre, al OP lo vamos a llamar R. Y eso es lo que se llama, de alguna manera, las ecuaciones vectoriales de la curva, ¿no? O sea que fíjense que las ecuaciones vectoriales están sumamente relacionadas con las ecuaciones paramétricas, ¿no? Hasta uno podría pensar que es una manera diferente de escribirlo, ¿sí? Conceptualmente, ahora nos va a aparecer, pero fíjense que cuando uno piensa en esos vectores posiciones, como que uno recorre, a medida que el t va entre A y B, recorrería una franja, una porción de plano. Si pienso en los puntos, me recorre la curva nada más. ¿Está bien? Y uno diría, bueno, si la estoy pensando como la ecuación vectorial, los puntos que están en la curva son los extremos de los vectores posición. Bueno, ahí está escrito lo mismo que yo les decía que escribí recién. Y acá, esto sigue siendo lo mismo. Ven que acá nos aparecen los puntitos. Cada punto es calcular ese t en algún lugar. Y ahora voy a volver para atrás y lo vamos a ver. Pero esto es un poco lo que les dije recién. Cuando miramos y variamos t, esa r, que en realidad está visto como un vector, barre toda la región del plano. Y los puntos, esos puntos P, que son los extremos, me darían lugar a esa curva. Eso es lo que yo les dije recién. Bueno, entonces, muy relacionado a lo que era lo que vamos a llamar entonces esta ecuación vectorial, a lo que llamamos las ecuaciones paramétricas, que acá están escritas, que me quedaron de antes. Ven que me aparece otra forma. Esa es la que llamamos ecuación vectorial de la curva. Y acá, está bien, acá vamos a tener un ejemplo que todavía no lo quiero hacer. Voy a volver para atrás.
Entonces, vamos a ir al ejemplito que estábamos haciendo antes, que lo teníamos más abajo. Después vuelvo. ¿Dónde lo tengo? Me lo perdí. Se me fue. No, estaba más arriba, ya lo pasé. Es lo que estábamos haciendo antes, pero me quedó mezclado. Está bien. Acá. Bueno. Fíjense que aparece acá al lado algo que yo dije, uy, ahora lo vemos. ¿Qué sería esto que está acá? Yo después se lo separo en el PDF para que les queden separadas las... Se los vuelvo a subir. R1 de T, 2T menos 3. ¿Qué será eso? Las componentes del vector posición. La componente del vector posición. O sea, que cuando lo escribamos así, ¿está bien? La estamos dando por componentes. Escribir así o escribir T por I más 2T menos 3 por J es lo mismo. Y ahí lo que estamos dando al final son las ecuaciones vectoriales. Eso que se llama por ahí, eso que apareció como ecuación vectorial. ¿Está bien? Es simplemente lo escribimos diferente. ¿Está bien? Y ahora eso nos va a servir para definir algo nuevo, digamos, ¿no? O sea que lo único que estamos haciendo ahí es lo pasamos, ¿eh? Y escribimos lo que sería cuando lo escribimos como un vector con los vectores posición, cuando lo escribo con los vectores posición, doy las componentes, puedo dar la forma por componentes o puedo dar la forma canónica. Con los dos funciona. Bien, bueno. Se van a encontrar ustedes en el ejemplo que había algunos más para hacer, para ir viendo que según como vamos cambiando, ¿eh? Ven que acá aparece una más, esto me da la misma curva, pero algo distinto. Esperen que lo voy a volver a... La voy a aplicar otra vez para que nos quede lo que escribimos más prolijo. Borro todo esto. Ahora sí. Entonces, habíamos hecho esta, hicimos esta, la escribo como de la otra manera también. El pasaje es muy simple. Y vamos a ver esta. ¿Será la misma, otra vez el mismo segmento o no? El T varía en el mismo, digamos, ¿no? Vamos a tratar de ver cómo me queda la otra, ¿no? Así que esa C3. Primero hay que pasarla a la cartesiana para reconocerla, ¿no? Escribir la función, escribirla como vector, o sea, en función de los vectores posición, era re fácil. La vamos a llamar R3 y lo único que hay que hacer es escribir 2T más 2 menos 4T más 1. ¿Sí? Y acá el T varía en el intervalo 0, 1. Listo. O sea, estamos dando la condición en paramétrica o la condición como vectores posiciones. Listo. Ahora, esta paramétrica será la misma que representa C2, C1 y esta hasta ahora, C1 y C2 y C, que era la que habíamos marcado acá, era la misma. C3, ¿será la misma? ¿Qué hay que hacer? Pasar la cartesiana para reconocerla, ¿no? Salvo que sepan trabajar con el vector paralelo a una recta, reconocer que eso es una recta. Si no, pasamos a la cartesiana. ¿Cómo hacemos para pasar a la cartesiana? ¿Quién me dice? Despejo T. Despejo T, perfecto. Otra que está como yo. Despejo T, bien.
¿Cómo despejamos t ahí? De cualquiera de los dos. ¿Sí? Por ejemplo, de x igual a menos 2t más 2, despejamos t. ¿Y qué nos queda? X menos 2 dividido menos 2. ¿Sí? Parecido a lo anterior, pero un poquito más, ¿no? Y ahora el y, ¿cómo nos queda? Menos 4 por x menos 2 dividido menos 2 más 1. Y eso nos queda menos 4 dividido menos 2, 2, ¿no? Por x menos 2 más 1. Y si el ejemplo lo busqué bien, nos tiene que dar 2x menos 3. ¿Está bien, no? Sí. Y el t sigue variando entre 0 y 1. Y acá era bueno, el t variando entre 0 y 1, acá está de más, porque no pensamos en... Tengo que... Bueno, habría que ver si t varía entre 0 y 1, qué le pasa a esta ecuación. Bien, ahora vamos a ver qué nos pasaba para ver si era para dibujarla. Lo que habíamos puesto es los extremos, ¿no? Fijarnos qué nos pasaba cuando, para esta curva que es la C3. Si el t vale 0, ¿cuánto vale x? ¿Cuánto vale y? Si el t vale 1, que son los extremos, ¿cuánto vale x? ¿Cuánto vale y? Que acá podemos seguir tomando solo los extremos porque todas, de alguna manera, son paramétricas de rectas, ¿no? Ya me di cuenta que es y igual a 2x menos 3, así que, evidentemente, ¿sabes? Con tener los extremos nada más donde están, los uno y me queda el segmento, ¿no? La lineal que quiero dibujar. Si fueran otras curvas, no me puedo asegurar eso. Y ahora hago las cuentas. En 0, ¿cuánto vale x? 2. Muy bien. ¿Y el y? ¿El y en 0? Acá. ¿Qué pongo? Si t vale 0, ¿cuánto vale 1. y? 1, perfecto, muy bien. Si el t vale 1, 0. el t vale 1, el x vale 0, ¿no? Bien, gracias. Y si t vale, si el y vale Menos 3. menos 3. Uy, entonces acá vamos a ver qué nos está pasando, ¿no? Esperen que voy a cambiar el color. Ahora vamos a mirar en el dibujo. Quiero cambiar de color. Verde se debe ver, ¿no? Si el t vale 0, dice el x vale 2 y el y vale 1. Estoy acá, está bien. Si el t vale 1, el x vale 0 y el y vale menos 3. ¿No? Entonces, fíjense que sí corresponde la ley a la misma recta, pero los puntos de la recta que son solución de esta ecuación son diferentes, ¿no? ¿Cuáles van a ser los puntos acá? Y me van a quedar estos. ¿Sí? Tomen, por ejemplo, ¿qué pasa si t vale 1/2? Para asegurarse, tomen alguno más. Si t vale 1/2, no se lo estoy escribiendo. Si t es 1/2, ¿cuánto vale x? Y me queda menos 2 por 1/2, que me da menos 1, más 2, así que vale 1, ¿no? Y el y queda menos 4 por 1/2, que nos queda menos 2, más 1, ¿está bien? Y queda menos 1, ¿sí? O sea que estaríamos en este punto, ¿no? O sea que evidentemente nos está quedando, sí corresponde a la misma recta, porque era la cartesiana, pero con el t entre 0 y 1 me está quedando esta, ¿no? No me está quedando el mismo segmento. Y encima fíjense que cuando t vale 0 estamos en el punto A y cuando t vale 1 estamos en este punto, digamos, en C, ¿no? Este sería para el t igual a 0 y esta es para el t igual a 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué me está pasando? No solo que estoy tomando otro segmento de recta, pero que encima los puntos me van apareciendo, a medida que aumenta t, me van apareciendo en
en este sentido, ¿no? De A hacia C. En los anteriores, los puntos el primero me aparecía A, pero me van apareciendo para el otro lado. Fíjense que es como que estamos recorriendo esas curvas en sentidos diferentes, digamos, ¿no? O sea que por ahí empieza a aparecer algunas cosas importantes que tenían que ver con cuánto tardo en recorrer el segmento, ¿no? Que va a ser a qué ritmo me voy moviendo sobre esa curva. Y además el sentido. Acá tengo otra curva, pero sí le estoy viendo que están recorridas en sentidos diferentes. ¿Sí? Entonces, eso lo queremos empezar a explicar. Queremos algo en matemática, algún concepto que me permita explicar todo eso. Esperen que se me está por... ¿Qué hice con la...? Por acá tengo... acá está. O sea, eso es este nuevo tema que vamos a ver, ¿no? Cómo hacemos para poder explicar esa cuestión. Así que acá con C3, ¿qué diríamos? La curva C3. ¿Es la curva C2? ¿Es la misma curva? ¿Qué dirían ahí? Que sí, pero con distinto sentido. Claro, o sea, el sentido es diferente, pero ¿es el mismo segmento? No. No. Bien. Entonces, acá justo, o sea, como T no estaba en... Si T hubiera estado en todos los reales, no me hubieran dicho ten 0,1, ten 0,2, digamos así, la respuesta era esa, digamos, ¿no? En realidad es la misma curva porque es toda la recta, si me hubieran puesto T real, pero está recorrida en diferentes sentidos. Acá, otro problema, porque ni siquiera es el mismo segmento, ¿no? O sea, que el segmento es otro. Así que esa parametrización, a pesar que sea que es una parametrización de toda la recta, no me sirve para representar el segmento rojo. ¿Sí? Así que esta C3, no, ahí va a escribir arriba de la comp. C3, si supiera dónde estoy escribiendo. ¿Alguien ve dónde está? Ay. Profe, perdón, pero yo no entendí lo de vectores. ¿Sería como otra forma de escribirlo nada más? Por ahora es otra forma de escribirlo nada más. Ah, ok. Y lo que uno está pensando es no solo en el punto, digamos que cuando uno escribe con vectores, no estoy pensando en el punto, digamos, ¿no? Lo que estoy pensando es en el vector, que empieza en el origen y termina en el punto. Por eso uno dice, de alguna manera esos vectores barren, y es más, se va a llamar vector, era el vector posición del punto, ¿no? Vamos a seguir usando esa misma, el mismo vocabulario que usábamos para vectores. ¿Sí? Okay. O sea, por ahora eso solo se escribe y no tiene diferencias. En la práctica, cuando uno tiene que hacer algo, siempre usamos la manera de escribirla de paramétricas. Porque es más fácil para mirarlo algebraico, a pesar de que es lo mismo, digamos, ¿no? No me va a cambiar nada. Lo mismo algebraicamente desde donde empiezo. Quiero borrar, vamos a borrar esto, que era lo mismo que está escrito acá. Bien. Bueno, entonces hasta ahí, vamos. Va a haber una más, yo voy a salir de acá, la voy a volver a duplicar para que veamos el último. Chicos, cuando sea la hora me avisan, porque no tengo ni idea de la hora yo. Todavía falta, vamos bien. Me avisan si voy despacio también, por las dudas que vaya demasiado lento, me dicen. Duplicar. Bueno, si ustedes se fijan acá, me aparece una más. No voy a salir, así puedo usar algunos colores más. Se ve, ¿no? Ahí. Me voy a agrandar un poquito. Ahí vemos bien, sí. Aparece una más que le vamos a tener que cambiar porque está con el mismo nombre. Dibujar. Esta le vamos a poner 4. Ven que allá dice R4, pero acá dice C4. Uy, ¿qué diferencia tiene esta? Miren, dice X igual a T cuadrado igual a 2T cuadrado menos 3. Y el T varía en raíz de 2, 2. Y a veces si uno mira eso, uno, uy, mira, pero hay una cuadrática dando vuelta. ¿Sí?
¿Será que la gráfica que vaya a tener que hacer en el plano cartesiano es una cuadrática? No siempre. Para poder saber cuál es la curva C4, ¿qué hay que hacer? Lo mismo que hicimos antes. Despejar el parámetro y, o sea, eliminar el parámetro. En este caso, uno diría, ah, mira, tengo el x igual a t cuadrado, el y igual a 2t cuadrado menos 3, y digo, ah, despejo t, pero ¿me hace falta despejar t para pasar a la cartesiana? Fíjense que acá me aparece el t cuadrado, pero lo que quiero reemplazar también aparece al cuadrado. Entonces, en realidad, no me va a hacer falta despejar t para poder reemplazar. Directamente vamos a reemplazar el t cuadrado por x, ¿no? ¿Sí? Y ahí obtuvimos, estas eran las paramétricas y esta es la cartesiana. ¿Sí? Ah, fue fácil. ¿Okay? Otra vez estamos hablando de la misma recta. ¿Será el mismo segmento? ¿Cómo hago para ver si es el mismo segmento? Y ahí no, me parece que alguien fue a hablar, ¿no? Que nos fijamos en los extremos de t. Cuánto t vale raíz de 2, cuánto vale x, cuánto vale el y, cuando t vale 2, cuánto vale x, cuánto vale y. ¿Hacen las cuentas? Que dejo de hablar un segundo. A ver si pueden hacer las cuentas y marcar los puntos. ¿Pudieron hacer las cuentas? Sí, quedó igual que el punto C1. Quedaron igual, ¿no? Muy bien. Ah, entonces, ¿qué encontramos? Otra parametrización de la misma curva. ¿Vale? Quedó igual que la 1 y la 2, ¿no? Fíjense que en raíz de 2 nos quedó 2, 1, ¿no? Así. Y el otro quedaba el 4 o 5. No hice las cuentas, estoy mirando los puntos, ¿no? Así que otra vez es esta, ¿no? Y fíjense que ahí le podemos agregar lo que hicimos antes, ¿no? Si empiezo a mirar, cuando pongo el primer valor de t, me apareció este punto. Y a medida que voy tomando valores de t más grandes, me van apareciendo estos puntos hasta que llegue a b. Ah, entonces podría empezar a pensar, estoy recorriendo los puntos de esta curva desde A hasta B. Y hasta le podría empezar a dar un sentido de recorrido. ¿Sí? Cuando miramos en paramétricas, miramos solo los puntos. Y ahí te contesto, antes, ¿quién era que había preguntado con respecto a la diferencia? No me acuerdo el nombre. Pero ven que, si no, uno diría, ah, el primer vector posición era este. Si la miro como R, ¿no? Este sería el R en 2. Y a medida que voy tomando estos puntos, cada punto, si la miro como la R, como en la representación vectorial, me va apareciendo, estoy pensando como en el vector. Por eso uno dice, ah, mira, cuando lo pienso como vectores, estoy pensando que recorro, como que voy tomando todo eso, estoy pensando en los vectores que empiezan en el origen, y la curva serían los extremos de los vectores. ¿Vale? Para poder distinguir por qué no decimos que es lo mismo, digamos, ¿no? Que son cosas diferentes. Bueno, y ahora vamos a empezar a hacer algo más. Después nos van a aparecer más ejemplos de todas las curvas, pero le vamos a agregar algo. Fíjense, ¿qué pasaría si uno empieza a mirar, sobre todo las cuatro, estas ecuaciones vectoriales, como funciones? Digo, ah, mira, en esta R1 voy a pensar que es una función. ¿Qué es la función? R1, ¿vale? Que tiene dominio en el intervalo 0,4
0,4 o 2,4, y que a cada t que está en ese dominio le asigno ese vector. ¿Okay? Fíjense, ¿qué estamos haciendo? Definiendo una función. Tendríamos que empezar a ver que entonces a cada t le corresponda un solo i o no, después vamos a ver qué pasa. Pero ¿qué me está pasando con esta función? Con esta, en principio, de relación. Variables independientes tengo una, pero la imagen que me da, no me daba un número como en las funciones escalares que estábamos acostumbrados, sino que la imagen me va a dar un vector, me da este par ordenado. Entonces cuidado que va a ir de un intervalo, o sea, de un conjunto que está contenido en R, en lo que llamamos R2, o en el conjunto de los vectores. ¿Sí? Pero le podemos dar esta asignación, esto de que a cada t le asigno un punto del plano, fíjense, o un vector del plano. Empezamos a hacer una asignación en donde en vez de mirar el parámetro por separado, vamos a empezar a decir, estará por acá el dominio, donde está t, y el dominio en este caso era un intervalo, y a cada t le asigno un punto del plano. Y esta asignación, ¿quién la hace? La función R, o ese vector R que está dando vuelta, digamos, ¿no? Entonces, no solo le vamos a decir que esas son las ecuaciones vectoriales, sino que ahora la vamos a definir como una asignación. ¿Vale? A cada t le asigno esos valores. ¿Vale? Lo que estamos haciendo acá es empezar a generalizar el concepto de función, que en principio lo habíamos dado general, digamos, ¿no? Pero después nos dedicamos solo a trabajar con las funciones escalares, que eran las que tenían dominio en los reales, imagen en los reales. Ahora vamos a empezar a estudiar funciones que tengan dominio en los reales, imagen en R2. ¿Está bien? Y a esas funciones las vamos a llamar funciones vectoriales. ¿Vale? Y las vamos a empezar a estudiar. ¿Estudiar qué quiere decir? Bueno, dominio, cómo se grafican, si se pueden graficar, cómo le calculamos límites, cómo le calculamos derivadas y cómo le calculamos integrales. Lo bueno es que cuando uno le da el enfoque de función, ese nuevo enfoque nos permite analizar cómo cambian las variables dependientes, que en este caso sería cómo cambia x e y, cuando cambia la variable independiente. Fíjense cómo cambia la posición de este punto xy o de este par xy en el plano a medida que voy cambiando los valores del parámetro. Entonces me va a permitir distinguir, ¿está bien? Que C1 me dice algo más que C2 y me dice algo diferente que C4, que eran las tres curvas que correspondían, digamos, al mismo segmento, digamos, ¿no? Las tres parametrizaciones que dan origen a la misma curva, si ahora le vamos a dar este enfoque de función, vamos a poder explicar eso que decíamos, en qué sentido lo recorro y a qué ritmo, o sea, a qué velocidad. Y cuando uno dice velocidad, estábamos hablando de la derivada. ¿Vale? Entonces, esto de mirarla desde otro lugar nos va a empezar a ayudar muchísimo para empezar a explicar movimientos de partículas, de cualquier elemento en el plano, por ejemplo, ¿no? No solo vamos a ver en el plano, también me sirve para generalizarlo. Pero me permitiría explicar, por ejemplo, el movimiento de esas dos hormigas que se mueven sobre la misma recta y decirle qué le está pasando a cada una, si corren una carrera, cuál llega primero, si alguna se frenó en algún momento. Mirando qué le va pasando a ese parámetro, vamos a poder explicar cuál es el movimiento en el plano. ¿Sí? Por eso ahora nos estamos dedicando a esto. Y eso da origen a lo que se llaman las funciones vectoriales. Que les voy a contar esto que como la parte teórica es muy fácil, lo vamos a hacer ahora en el ratito que nos queda. Profe, Sí. eso que hacíamos de despejar T es una forma para saber si esa parametrización corresponde a la curva. Claro, en realidad es para pasar de la parametrización a la cartesiana. Listo. Y con la cartesiana uno reconoce curvas. Sí, gracias. Porque es la manera que sabemos reconocer las curvas. Sí, gracias. Bueno, vamos a avanzar con esta partecita del lado teórico y después vamos a seguir viendo ejemplos de este pasaje de
la cartesiana, la curva, lo hicimos por una recta, creo que trabajaron entonces con una elipse, lo vamos a hacer con circunferencias, con parábolas, cómo manejamos esto, pero ya ahora agregándole un poquito más que esto de no decir que son las ecuaciones vectoriales, sino ahora que vamos a decir que estamos eligiendo una función vectorial, ¿sí? Para poder avanzar. Entonces, les cuento qué cosas tenemos que saber. Van a ver que lo teórico de estas funciones vectoriales es muy simple. Lo que cuesta es el análisis. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a decir que cuando podamos pensar que una función tiene esa ley que está ahí, ¿sí? Que era ¿sí? representar ese punto que se está moviendo en el plano, ¿sí? Determina la ley de una función vectorial, que el dominio es un conjunto de números reales y que el codominio está en R2. ¿sí? Y que la ley la puedo escribir como en su forma, en la descomposición canónica del vector, que es la imagen, o la podemos escribir por componentes, como quiera. ¿sí? Pero entonces si es una función, voy a poder calcular imágenes. Calcular imágenes que va a ser reemplazar. ¿sí? ¿Cuánto vale la R en t igual a 5, en t igual a 2? Como hicimos recién, nada más que ahora vamos a decir R en 1, R en 2, R en 3, en vez de decir, bueno, ¿qué le pasa a las ecuaciones paramétricas cuando el t vale 1? ¿sí? Y mirar cuál era el x del hilo. Vamos a escribir diferente. Vamos a poder calcular preimágenes también, que lo vamos a hacer con ejemplos. Vamos a poder tratar de pensar en cómo grafico esa función. En la cuestión de la gráfica, fíjense que en principio parece difícil porque cuando uno pensaba en graficar, ¿qué decimos? Pero mira que tengo un eje para el dominio y tengo dos ejes para las imágenes. Tendríamos que graficar en el espacio, ¿sí? No es lo que se acostumbra, no se define lo que es el gráfico de una función, sino lo que se hace es lo que estuvimos haciendo recién. Un eje para el dominio y un sistema de ejes cartesianos para el conjunto imagen. Acá va a estar el conjunto imagen, que estaba contenido en el codominio, y en T teníamos el dominio. ¿sí? Y entonces uno dice, a cada elemento del dominio uno le hacía corresponder, de alguna manera, puntos del plano del vector. Y el conjunto imagen va a ser una curva. ¿sí? En realidad el conjunto imagen, y vamos a tener, si lo estamos pensando, todos esos vectores asociados. ¿sí? Y a la curva esta que nos aparece acá, que son los extremos de todas las imágenes, la vamos a llamar curva asociada a la función vectorial ahora. ¿sí? O sea que antes teníamos el segmento AB, en el ejemplito de antes, decíamos, por ejemplo, una de las maneras de mirar a esa curva era poner t 2t menos 1, 2t menos 3. Bueno, teníamos que el t variaba, vamos a poner t en los reales. Entonces, pienso en el dominio, son todos los reales. Cuando la dibujamos, nos había quedado la recta, ¿no? Que pasaba por el 1, 1 y por el otro. Nos había quedado una recta, pasaba por el menos 3. Y fuimos viendo que, por ejemplo, al t igual a, bueno, según en esta, en t igual a 0, le corresponde el punto, era el 1, 2. El t igual a 0 iba a parar acá. Que cada t iba a parar a lugares diferentes. ¿sí? Que si los t eran más chicos, nos habían quedado así, nos quedaría toda la recta. Entonces, a esta curva le vamos a decir que es la curva asociada a R. Esto era el dominio. Pero no vamos a graficar en el mismo sistema el dominio y la imagen juntas. ¿Se acuerdan que en las funciones escalares nosotros hacemos eso, no? Un eje para el dominio, un eje para el codominio, y los pares X y era, en esos pares aparecía uno que correspondía al dominio, uno que corresponde al dominio. Acá vamos a graficar
esto. Fíjense que de alguna manera lo que uno grafica es el conjunto imagen de la función vectorial. ¿Vale? Ese conjunto imagen, que es esa curva, nosotros en vez de decir conjunto imagen, le vamos a decir curva asociada. Bien. Se calculan límites y se dice cuando una función es continua. Son definiciones, o sea que no hay que explicarla, ¿no? El límite de esta función vectorial, o sea, de ese vector, se define como el límite de cada una de sus componentes. Fíjense, si la función vectorial estaba dada por cada componente, era f y era g, como está escrito ahí, como lo hicimos antes, ¿qué vamos a tener que hacer para calcular el límite de r? Calcular el límite de f y el límite de g. Siempre, cuando lo definíamos, ¿se acuerdan que decíamos límite cuando la variable independiente tiende a algún punto, digamos, ¿no? No a varios, no en general, ¿no? La variable independiente era t, así que para calcular el límite, cuando t tiende a algún valor, que lo llamamos a dr, ¿qué va a ser? El límite cuando t tiende a de la primer componente de esta función vectorial y el límite cuando t tiende a de la segunda componente. Escrito en forma canónica, ¿sí? El límite de f por i, el límite de g por i. ¿Y cuándo será continua una función de este tipo? Y cuando el límite coincida con la función en el punto. Listo, digamos, ¿no? No hay otra cosa. Lo que me parece que ya estamos en horario, ¿no? No, todavía falta un poquito. ¿Qué pasa con la derivada? Va a pasar lo mismo. Derivar va a ser derivar componente a componente desde lo que es el cálculo. ¿Sí? Y cuando integremos, nos va a pasar, se integra componente a componente. O sea que la parte de cuentas de cálculo de límite, de derivada y de integrales es muy simple. ¿Sí? Vamos a tener que pensar un poquito, en este momento es, ¿qué será la derivada de esta función vectorial? ¿Sí? Y primero, o sea, y ahí otra vez vamos a tener algo que es la definición y algo que es la forma de cálculo. Lo que yo les dije rápido es la forma de cálculo, que es, se deriva componente a componente, se deriva cada una de las partes. Pero esa forma de cálculo, en realidad, es un teorema, ¿está bien? O sea, vamos a demostrarlo. Y vamos a tener, por otro lado, la definición. ¿Sí? Y la definición tiene que ver con lo mismo que hacemos siempre, es el límite del cociente incremental. ¿Sí? O sea que vamos a tener que ver si la función era R, para pensar en la derivada, vamos a tener que hacer la variación de la variable dependiente dividido la variación de la variable independiente. ¿Sí? O sea que vamos a tener que hacer ese delta R sobre el delta T. ¿Sí? Esto se va a seguir llamando el cociente incremental. ¿Sí? Ese cociente incremental es lo que está escrito acá. ¿Sí? Y vamos, en vez de llamarse delta T, se llama H. ¿Sí? Y ahí vamos a volver a interpretar cómo aparecía el concepto de velocidad y cómo aparece el concepto de rapidez. Lo mismo con las integrales. Con una diferencia, ¿no? Fíjense que acá, cuando aparece R', es el resultado de un límite, pero lo que tenemos en el numerador es una resta de vectores. Si esto es una resta de vectores, lo que tenemos acá entonces es un vector. O sea que vamos a tener que la función vectorial en su ley me aparece un vector y que la derivada también es un vector. ¿Sí? Así que después, bueno, no sé si están ya en física han hablado, pero que a veces las variaciones o las velocidades no son un número, sino que hay velocidades que son vectores. Bueno, y eso es lo que vamos a empezar a estudiar ahora. No se los quiero agregar porque los voy a cansar. Lo que quiero que
Veamos en este ratito que nos queda, pero que son y 20. No, no lo vamos a hacer. Vamos a dejar acá. Esperen un segundito, no se vayan. No quería dejar de presentar por si alguien quería.